Hola, hola, hola. Este es un primer video de ciudad y territorio y hoy quiero leer un artículo que escribí sobre un territorio muy especial que queda en Turquía. Es la zona de Göbekli Tepe, en donde se ha hallado posiblemente la construcción humana más antigua de toda la historia, tal vez con una antigüedad de entre 9.000 a 11.000 años de antigüedad. Es decir, más o menos, por lo menos 7.000 años antes de Cristo. Y este artículo que se publicó voy a mostrarles, en un boletín de un amigo que se llama Vibra Manaví, se llama el boletín. Mi amigo se llama Néstor Romero y me permitió publicar este artículo sobre Göbekli Tepe. Tiene una particularidad muy interesante. Eh, Le pedí a la inteligencia artificial que me entregue información sobre Göbekli Tepe, sobre todo por lo que ha impactado en algunos temas científicos respecto al origen de la agricultura. Y en la primera versión me entregó pues, un documento académico científico con una descripción sobre cuándo se descubrió, cuáles han sido los principales hallazgos, etc. Pero luego se me ocurrió algo distinto. Le dije a Perplexity, que era la inteligencia artificial con la que estaba trabajando, que tome todo eso y lo ponga en un estilo literario como si lo hubiera escrito Gabriel García Márquez. Entonces me ofreció, que es lo que voy a leer, algo sumamente interesante y con más información de la que yo nunca había investigado y que le va poniendo una serie como de detalles, de pinceladas y sobre todo opiniones. Algo que me pareció muy extraño, que la inteligencia artificial redacte o genere un texto en donde aparecen opiniones, sesgos, ¿verdad? Ideológicos o sesgos de alguna manera cognitivos. Pero evidentemente el momento en que yo le pedí que lo haga como si lo hubiera escrito tal persona, es evidente que asumió todo lo que esa persona tenía en su estilo literario, ¿no? El gran Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Bueno, voy a comenzar a leer sobre Göbekli Tepe, el templo que soñaron los cazadores del olvido. Y mientras leo, tal vez vaya comentando ciertas cosas que llamaron mi atención. Perdón. Bueno, en aquellos tiempos en que el mundo aún era un sueño de dioses indiferentes, cuando los hombres caminaban con el polvo de las estrellas, pegado a sus sandalias de cuero curtido y los lobos aullaban profecías al borde de los ríos invisibles, existía una colina en el corazón abrasado del sudeste de Turquía. No era una colina cualquiera, de esas que se alzan humildes entre los pastos y murmuran secretos al viento. No, esta colina tenía ombligo, como las mujeres preñadas de mitos antiguos, y los lugareños la llamaban Göbekli Tepe, la colina panzuda, o también la colina ombligo, la que guarda en sus entrañas el primer latido de la civilización humana. Corría el año 1963. Aunque el tiempo entonces se medía en lunas rotas más que en números romanos, cuando unos arqueólogos yanquis, ven aquí, yanquis, o sea, la primera opinión, con sus botas lustradas y sus mapas cuadriculados treparon hasta su cima. Un cementerio bizantino, porque en Turquía pues está quizás lo más importante de lo que fue el Imperio Romano de Oriente, al que le llamábamos Imperio Bizantino. Dictaminaron escupiendo el polvo de sus gargantas y volviendo a sus camionetas con el sol quemándoles las nucas. Se equivocaron. Como se equivocan los profetas que leen las entrañas de las cabras y encuentran augurios donde solo hay sangre. La colina guardó silencio, como las madres que ocultan a sus hijos de las guerras venideras. Bueno, sí, debe ser muy triste. 31 años después, en 1994, llegó Klaus Schmidt, un alemán, un alemán de mirada afilada, como las hoces de sílex que pronto desenterraría. Schmidt no era un arqueólogo común, había aprendido a escuchar la tierra en Nevali Cori, otro sitio donde las piedras susurraban sobre hombres que tallaban sueños en la roca. Al trepar Göbekli Tepe,
vio lo que los otros habían ignorado, losas gigantescas emergiendo como dientes de un dragón dormido. Vean lo maravilloso, lo metafórico que describe la inteligencia artificial, todo este descubrimiento. Fragmentos de relieves donde zorros y escorpiones parecían acechar eternamente. Esto no es un cementerio, murmuró el viento del desierto. Vean, poesía, ¿no? Murmuró el viento del desierto. Es un templo. Y el viento, cómplice de todos los secretos, llevó sus palabras hasta las entrañas de la colina que miraba al fin del mundo. Göbekli Tepe no se erige por casualidad en ese lugar imposible. 15 kilómetros al noreste de Sanliurfa, la antigua Urfa de los profetas, donde Abraham desafió a los ídolos de Nimrod, en la frontera invisible con Siria, la colina se alza como centinela en la cumbre de una cadena montañosa que corta el cielo como un cuchillo de obsidiana. Desde allí el ojo del peregrino abarca los montes Tauro al norte, al Karakadaj al este como un gigante dormido, y al sur el valle de Arán, que se pierde en horizontes de arena y promesas. Pero Göbekli Tepe no es solo geografía, es geopoética, como está escrito prácticamente. Está en el borde norte de la media luna fértil, esa media luna de tierra negra que los hombres de libros llaman cuna de la agricultura. Vean, es interesante, donde se origina supuestamente la agricultura, donde el trigo silvestre susurraba a los vientos del Éufrates y las cabras salvajes pastaban bajo cielos de bronce. Aquí en estas laderas, donde la espelta y el einkorn crecían como hijos pródigos de la tierra, los hombres del 10º milenio antes de Cristo, hace 11.600 años, cuando los glaciares aún lamían las montañas distantes, comenzaron a soñar en piedra. Lo extraño, lo que hace que la colina sea un personaje vivo de esta historia es su sequedad. Esto de los glaciares, hay una teoría muy interesante, no aceptada completamente sobre Göbekli Tepe, pero ojalá que me acuerde y la pueda comentar al final. Lo extraño, lo que hace que la colina sea un personaje vivo de esta historia es su sequedad. No hay ríos que la acaricien ni pozos que la alimenten. Está en la cima rocosa, lejos del agua como una asceta que desafía la sed del mundo. ¿Quién convoca a cientos de almas a un lugar así, sin más que el eco de sus propios pasos y la promesa de algo más grande que la supervivencia? Solo los dioses invisibles, pensó Klaus Schmidt, mientras la pala mordía la tierra, solo los que habitan en los pilares en forma de T. Estos pilares en forma de T es el mayor descubrimiento, son como unas columnas con forma de T en donde están esculpidas una serie de símbolos, animales, personas o cosas que no se entienden bien qué son, y que definitivamente se cree que eran los dioses a los cuales veneraban ahí en Göbekli Tepe. Pero vean ustedes que era un lugar seco, o sea, la logística para poder dedicarse a construir ahí, o sea, fue fantástico y esto también lo explica en este texto. Los pilares que susurraban nombres antiguos. Cuando las excavaciones comenzaron de verdad, la colina se abrió como una granada madura, revelando sus entrañas de piedra. No era un asentamiento de chozas humildes, ni un pueblo de agricultores con silos repletos. Era un complejo de recintos circulares y rectangulares, 16 descubiertos hasta ahora, cada uno abrazado por muros de piedra seca y coronado por pilares monolíticos en forma de T que se alzaban hasta 6 metros, pesando 10, 15, hasta 16 toneladas de caliza pura. Cada pilar era un libro tallado por dedos que conocían el lenguaje de los sueños. En sus caras planas bajo el sol que los había dorado durante milenios desfilaban bestias de pesadilla y guardianes del más allá. Leones con fauces abiertas en rugidos silenciosos, escorpiones con aguijones erguidos como lanzas, zorros de ojos oblicuos que parecían seguirte con la mirada, jabalíes de colmillos curvos, serpientes enroscadas en espirales eternas, aves de presa con alas plegadas, gacelas danzando en el borde del abismo. Sí, la variedad de animales esculpidos en este tipo de columnas en forma de T es increíble. Quizás la más famosa es, aquí no lo menciona, pero es la famosa columna del buitre. Hay una especie de buitre ahí en alto relieve esculpido en esa columna. Y entre ellos figuras humanas estilizadas, brazos cruzados sobre pechos inexistentes, manos abiertas en gestos de bendición o advertencia.
que miraban al vacío con la sabiduría de los que han visto el principio del tiempo. Incluso hay personas dibujadas sin cabeza, que es parte de la teoría que les quiero contar al final. No eran escenas de caza cotidiana, como las que pintaban los hombres de las cavernas en Lascaux o Altamira. Aquí los animales no eran presas, eran protectores, intermediarios entre el mundo de carne y hueso y el reino de lo sagrado. Son el bestiario del espíritu, escribió Schmidt en sus cuadernos manchados de polvo. Cada recinto, con sus dos pilares centrales, enfrentados como jueces supremos, era un templo en miniatura, un portal donde las tribus nómadas, venidas de hasta 160 kilómetros a la redonda, se reunían en éxtasis colectivo, porque tenían grandes fiestas. Eso está completamente comprobado. Era una especie de celebración, parece que la hacían varias veces al año, no todo el tiempo, sino en ciertos momentos del año, posiblemente cuando coincidía con cosechas o algo así. La colina artificial medía 300 metros de diámetro, 15 de altura, porque la colina artificial porque fue rellenada, increíble el trabajo que se dieron. 9 hectáreas de misterio acumulado capa por capa. Dataciones de carbón las situaban entre el 1900 y el 8200 a.C. en el precerámico neolítico A y B, cuando los hombres aún seguían gacelas y recolectaban einkorn silvestre. Esto tiene que ver un poco con los temas de una especie de cereal, el einkorn. Pero ya soñaban con lo eterno. Era el templo más antiguo del mundo, 6500 años más viejo que las pirámides de Giza. 6500 años. Anterior a Stonehenge por 6000 años. Y sin embargo no había casas, no había fogones permanentes, no había silos de grano domesticado en sus capas más profundas, solo piedras que hablaban de fe antes que de pan. Es decir, no existía una ciudad, era un sitio al que acudían en ciertos momentos del año y que dejaban y volvían nuevamente a usar. No se han encontrado y prácticamente se ha descartado que existan ciudades o que haya asentamientos ahí o cerca de Göbekli Tepe. El dogma que la Tierra desmintió. Esto fue la motivación que me llevó a escribir este artículo. Para entender la rebelión de Göbekli Tepe hay que remontarse a los años 30 del siglo XX, cuando Bert Gordon Childe, un australiano de mente marxista y pipa humeante, vean la opinión que da el Perplexity, mente marxista. Yo ni siquiera sabía que este señor Childe tenía algún tipo de ideología, pero después de un poco entender su lógica, creo que sí puede ser de mente marxista. Dictaminó el Evangelio de la arqueología moderna. En sus libros, que olían a bibliotecas húmedas de Londres, trazó la senda inexorable de la humanidad, la revolución neolítica. O sea, él fue el que describió cómo fue la secuencia de acontecimientos que definieron ese periodo de la humanidad, el neolítico, y que lo consideró una revolución. Primero decía Child, el deshielo de la última glaciación trae climas benévolos, completamente de acuerdo. Luego los hombres domestican trigo y cabras, generan excedentes, dejan de vagar como sombras hambrientas. Se asientan en aldeas, liberan manos para el arte y el culto. Surgen sacerdotes, artesanos, reyes, nacen templos y ciudades. Era una historia lineal como el Nilo, elegante como un teorema. Agricultura, luego sedentarismo, luego religión. Entonces, cuando ya están satisfechas las necesidades básicas, ahí sí me dedico a pensar en filosofía, creencias, dioses o cómo funciona el mundo, según Child. Los libros de texto le repitieron como letanía, Jericó, Catalhuyuk, Ain Ghazal, todos encajaban en el molde. Todos estos sitios son ciudades antiguas, ¿no? Los profesores la enseñaban a generaciones de estudiantes con pizarras llenas de flechas progresivas, hasta que Göbekli Tepe, como un río subterráneo que rompe la represa, lo inundó todo. Yo incluso lo aprendí así. Cuando estudié arquitectura, exactamente me lo enseñaron de esta manera, como lo describen, según la ideología de Child. Primero llegó el templo, después la ciudad. Klaus Schmidt lo dijo con la simplicidad de quien ha visto el rostro de Dios. Primero llegó el templo, después la ciudad. Completamente al revés. O sea, la religión primero antes que la agricultura y antes que el sedentarismo. O sea, increíble. Es un cambio drástico, una perspectiva completamente nueva.
En Gobekli Tepe no había huellas de arados ni esqueletos de bueyes domesticados en las capas sagradas más antiguas, es decir, no se veía el tema de que había un asentamiento ahí, porque no tenían nada para sobrevivir. Solo huesos de gacelas salvajes, uvas silvestres, pistachos recolectados al vuelo. O sea, cosas que podían llevar como sacrificio o para comer como una especie de refrigerio rápido. Y sin embargo, allí estaban los recintos, erigidos por cientos de manos coordinadas durante siglos en un lugar seco como el corazón de un exiliado. Es interesante porque se han encontrado eh, distintas partes de Gobekli Tepe, por ejemplo, una construida probablemente en el año hace 11.000 años y otra construida hace 9.000, es decir, que hay una distancia entre cada zona de aproximadamente 2.000 años, en lo que se fue como expandiendo, o sea, una cantidad de personas que visitaron eso durante miles de años, durante décadas, y fueron poco a poco extendiéndola, pero duró un proceso de por lo menos 2.000 o 3.000 años, tal vez más. La nueva historia, tejida con hilos de carbón radioactivo y polen polen fosilizado, era esta. Tribus nómadas, hijas del viento y la casa, sentían un llamado. Viene la religión, ¿no? Quizás un cometa surcó el cielo en 10.900 antes de Cristo. ¿Sí? Puede haber sido algo que les cambió de repente su forma de ver la vida ante un hecho astronómico impresionante. Como cuentan algunos astrónomos soñadores, o quizás los chamanes bebieron de raíces que abrían portales al más allá. Tal vez entendieron otra cosa que nosotros, humanos mortales, que no bebemos raíces, no entendemos. Sea como fuere, se reunían en la colina por miles, en ciclos lunares, para banquetes rituales donde las gacelas asadas olían a eternidad y los tambores hablaban en lenguas perdidas. Banquetes rituales, increíble, durante 2.000 o 3.000 años, una costumbre de todos los que vivían alrededor de Gobekli Tepe, no en Gobekli Tepe. Para alimentar a tal muchedumbre, obreros tallando, peregrinos danzando, había que recolectar cereales silvestres por hectáreas enteras, molinos rudimentarios y hoces de sílex hallados en capas posteriores. Cuentan esa transición febril de la recolección al cultivo, de la dispersión al asentamiento. El templo no fue consecuencia de la agricultura, la engendró. Esto es fundamental. La fe movió las piedras y las piedras movieron la historia. O sea, por hacer el templo, por esa necesidad de fe, eh, tuvieron que descubrir formas de poder mantener la logística y a todas esas personas trabajando ahí. Entonces, ahí surge aparentemente la agricultura y va disminuyendo la vida nómada para poder comenzar con el sedentarismo. O sea, increíble que un templo o una creencia haya generado una visión distinta de todo lo que es la sociedad. Jacques Covin, el francés de ojos visionarios, lo llamó revolución de los símbolos. Antes que la revolución de la hoz, hubo una del espíritu. Los hombres de Gobekli Tepe trazaron la primera línea entre lo humano y lo divino, casas para ellos, templos para los dioses, animales salvajes no como comida, sino como tótems protectores. La sedentarización no nació del estómago, sino del alma. Aquí es una revolución 180 grados, un giro completo de lo que se creía, de lo que yo aprendí y de lo que estamos en este momento, pues, de alguna u otra manera cambiando. El banquete de las sombras. Perdón. Imagina la escena como páginas de un códice mesoamericano perdido, al estilo maya, bajo cielas estrelladas, cielas o cielos, a veces, cielos estrellados que aún recordaban el Big Bang. Llegan caravanas de cazadores desde el Éufrates, el Tigris, las estepas sirias, hombres con torsos pintados de ocre, mujeres con collares de conchas marinas traídas de mares lejanos, niños que corrían entre las piedras como espíritus juguetones. En los recintos, fogatas altas como torres iluminaban pilares donde zorros y serpientes parecían cobrar vida con las sombras danzantes. Banquetes de gacela, auroch y uvas silvestres, cantos que resonaban en los valles, tambores de piel de ciervo que hablaban de ancestros.
Chamanes o sacerdotes primitivos tocaban los pilares como si fueran puertas, ofreciendo sangre y grano a lo invisible. La construcción misma era rito, cuerdas de fibra trenzada arrastrando megalitos desde canteras a 500 metros, rampas de tierra apisonada, generaciones enteras dedicadas a un sueño colectivo. Es hermoso esto, es pura poesía lo que he escrito al estilo de García Márquez, Perplexity. Y en medio de todo, el Caracadá cercano, cuna genética del trigo, como un testigo silencioso. Los hombres protegían sus laderas de rebaños salvajes, sembraban semillas con rituales, cosechaban con cantos. Gobekli Tepe no era solo templo, era el eje del mundo naciente. El enigma del entierro o el sueño que se ocultó. Esto me ha dejado perplejo. Sigo sin poder obtener una respuesta, pero Gobekli Tepe fue literalmente cubierto, fue tapado. Toda esa montaña, se creó una montaña, tapando todos los templos, y hasta ahora no se sabe por qué. Y lo hicieron muy metódicamente. Pero toda epopeya tiene su crepúsculo, alrededor del 8200 a.C. Sí, entonces son más o menos 3000 años de existencia de todo este culto en Gobekli Tepe. Como si un dios caprichoso hubiera dado la orden, la colina se tragó su propio corazón. Toneladas de tierra, escombros, huesos triturados, 500 metros cúbicos por recinto, porque son como unas paredes, en algunos casos ovaladas, en otros casos cuadradas o rectangulares, cubiertos hasta tope y encima de eso más todavía, para generar lomas y colinas, llenados con cuidado quirúrgico. No hubo incendio, no hubo sismo, o sea, no hubo ninguna destrucción. No hubo invasores con antorchas. Fue un entierro ritual, lento, como el llanto de una viuda por su rey. ¿Por qué? Un cambio en los cielos, un dios desplazado por otro, las tribus, ahora agricultoras sedentarias en nuevos valles, abandonando el viejo sueño nómada. Un acto de preservación como las madres que entierran a sus hijos para salvarlos del tiempo. Creo que fue más bien esto de aquí. La colina se cerró sobre sí misma, durmió 11.000 años bajo cultivos indiferentes hasta que Schmidt, como un príncipe azul de cuentos olvidados, la despertó con su pala. Ecos en los misterios, en los mitos, memorias de piedra. Klaus Schmidt en sus últimos días soñaba con Sumeria. En los textos cuneiformes de Uruk leía de la montaña sagrada Duku, donde los Amnuna, dioses sin nombre, enseñaron a la humanidad la agricultura, la ganadería, el tejido. ¿Era Gobekli Tepe esa montaña? Tal vez. Una memoria genética transmitida por milenios, como las leyendas de diluvios que recorren el mundo. Sí, porque el diluvio, la primera vez que se lo nombró fue en la epopeya de Gilgamesh. Y ha habido una versión del diluvio en casi cada civilización importante, en todos los continentes del mundo. En el Génesis, Abraham nace en Ur, cerca de allí, en las epopeyas babilónicas, los dioses caminan entre hombres primitivos. Gobekli Tepe no es solo arqueología, es el sustrato mítico de nuestra psique colectiva. Otros caminos, otras colinas. Gobekli Tepe no camina sola. En Luisiana, Poverty Point erige montículos por cazadores de peces gato. En Perú, Norte Chico levanta pirámides con mariscos y algodón silvestre. La civilización no fue un río lineal, sino un archipiélago de sueños paralelos. El amanecer que aún no termina. Hoy Gobekli Tepe es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2018. Un techo protector sobre sus pilares como un cielo artificial. Solo el 5% ha sido excavado. ¡Wow! El 5%. 150 años de trabajo por delante, dicen los hombres de ciencia. Faltan 150 años para poder descubrirlo todo. Wow, no lo veré. Pero bueno, ya he visto mucho. Pero la colina sabe que su verdadero secreto no está bajo la tierra, sino en el cielo que mira. Porque Gobekli Tepe nos enseña que el hombre no es solo Homo economicus, sino máquina de pan y arado. Perdón, no solamente Homo economicus, máquina de pan y arado, es Homo symbolicus, soñador de templos antes que de graneros. La fe nos hizo sedentarios, no el hambre. Lapidario, puntual, completo. La fe nos hizo sedentarios, no el hambre. Primero el templo, después la ciudad. Y en esa inversión mágica, como en los cuentos donde el tiempo fluye al revés, encontramos nuestra humanidad más pura.
La colina sigue allí, panzuda y silenciosa, esperando al próximo Schmidt, el próximo sueño que revele sus entrañas, porque en Gobekli Tepe el amanecer de la civilización no ha terminado de despuntar. Bueno, ahí estoy yo, como al autor de este artículo, y para comentarles rápidamente el tema de la teoría que existe, hay una hipótesis de trabajo en donde muchos de esos símbolos que presentan personas sin cabeza o no completas, según algunos, aquí hay un poquito de teoría de la conspiración también, pero dicen que representa un recuerdo o una memoria de lo que significó la glaciación y algunos acontecimientos anteriores a Göbekli Tepe que provocaron una disminución drástica de la especie humana en el planeta. Entonces, como una manera de recordarles a las nuevas generaciones de los peligros por los que ha pasado la humanidad y de cómo se ha ido recuperando, y celebraban el tema de que seguir con vida y de de haberse podido recuperar como especie. Y eso es lo que aparentemente Göbekli Tepe estaría diciéndonos, ¿no? Que es un canto a la vida, que es un recuerdo de momentos aciagos y tristes de la humanidad, pero que pasaron y hubo un espíritu de resiliencia y de transmisión de los valores humanos y los valores culturales que permitieron llegar hasta lo que somos ahorita. Increíble. Eso les quería contar aquí en Ciudad y Territorio. Y si quieren, corran la voz para que otros también me sigan y puedan escuchar. También envíenme si tienen algún tema interesante o comenten lo que les ha parecido este artículo sobre Göbekli Tepe, la colina panzuda. Hasta luego. Saludos.